Mira, el monstruo quemado vino a trabajar otra vez, gritó Thompson golpeando la mesa tan fuerte que hizo saltar los cubiertos. Oye, cara de pizza, tráenos más café, pero cuidado de no derramarlo con esas manos horribles. Las carcajadas crueles resonaron por todo el restaurante Mama Rosas como sirenas de ambulancia. Todas las miradas se dirigieron hacia Esperanza, quien sostenía la cafetera con manos perfectamente firmes, a pesar de las cicatrices que se extendían desde sus dedos hasta desaparecer bajo la manga de su uniforme blanco. Esperanza Morales tenía 29 años y había enfrentado cosas mucho peores que los insultos de Thompson y su grupo de ejecutivos racistas que venían cada jueves a divertirse a costa de ella. Lo que ellos no sabían era que cada palabra cruel solo alimentaba algo dentro de ella que crecía en silencio, una fuerza que jamás podrían comprender. Apuesto a que fue en una explosión de metanfetaminas, murmuró Carter lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. Ya saben cómo es en esos laboratorios mexicanos, siempre algo explota. Thompson se rió aún más fuerte, o tal vez fue su novio narcotraficante quien le hizo eso. Ya saben cómo tratan a las mujeres en esa cultura. Esperanza se acercó a la mesa con pasos medidos, su postura erguida en claro contraste con la expectativa de verla desplomarse bajo el peso de la humillación. Cuando llegó a la mesa, sirvió el café con precisión quirúrgica, cada movimiento calculado y controlado. ¿Algo más, caballeros?, preguntó con una voz tan serena que Thompson frunció el ceño, confundido por la falta de reacción que esperaba. Sí, una explicación, dijo Thompson inclinándose hacia adelante, sus pequeños ojos brillando con malicia. Cuéntanos cómo te hiciste eso. ¿Fue un accidente o alguien te quiso dar una lección? Por una fracción de segundo, algo brilló en los ojos de Esperanza. No era miedo, no era vergüenza, era la mirada de alguien que había enfrentado la muerte y había decidido que tendría que esperar. Pero Thompson estaba demasiado ocupado admirando su propia crueldad como para notarlo. Trabajo, respondió simplemente, dándose la vuelta para irse. ¿Qué tipo de trabajo deja a alguien así?, insistió Carter con la voz cargada de desprecio. ¿Limpieza industrial? ¿Cocina de tacos? Cuidado, interrumpió Esperanza girando lentamente para encarar a Carter. Algunas historias son más peligrosas de contar de lo que te imaginas. Thompson se rió de nuevo, pero esta vez sonó un poco forzado. Oh, miren, el monstruo está tratando de asustarnos. ¿Qué vas a hacer, quemarnos como te quemaron a ti? Lo que ninguno de ellos se daba cuenta era que mientras hablaban, Esperanza memorizaba cada rostro, cada nombre mencionado en sus conversaciones anteriores, cada detalle sobre sus vidas que ellos revelaban inconscientemente durante estas sesiones semanales de crueldad. Su mente militar funcionaba como una máquina de procesamiento de información, catalogando todo para un propósito que ellos ni siquiera podían imaginar. Al otro lado del restaurante, un hombre de unos 38 años observaba la escena con creciente incomodidad. Marcus Rodríguez había llegado unos minutos antes y había elegido una mesa en el fondo, esperando disfrutar de una comida tranquila durante su viaje por carretera. Pero la brutalidad verbal que estaba presenciando le revolvía el estómago. Había algo en la postura de Esperanza, en la forma en que mantenía la compostura bajo fuego pesado, que despertaba en Marcus un recuerdo lejano. Había algo familiar en esa serenidad bajo presión, en esa calma antinatural que solo existía en personas que habían estado en lugares donde la muerte era una posibilidad real. Thompson no estaba satisfecho con la respuesta evasiva de Esperanza. De hecho, su calma solo alimentaba su necesidad de romper esa serenidad que tanto le molestaba. Había algo en su postura que desafiaba su sentido de superioridad, y eso era inaceptable. Trabajo, repitió Thompson con la voz cargada de sarcasmo. ¿Qué clase de trabajo, cariño? Porque por lo que veo aquí, sirves café y limpias mesas. No son precisamente profesiones de alto riesgo. Carter, animado por la persistencia de su jefe, agregó. Tal vez trabajaba en una fábrica de tortillas y se quemó, o en una tintorería con químicos. Ya sabes, trabajos para gente como ella. Esperanza dejó de limpiar la mesa junto a ellos. Sus movimientos se volvieron más deliberados cuando volvió a enfrentarlos. Marcus Rodríguez notó algo que los demás no podían ver, un sutil cambio en la forma en que distribuía el peso de su cuerpo, como si se estuviera preparando para algo. ¿Gente como yo?, preguntó Esperanza, manteniendo el mismo tono sereno, pero con una nueva capa de algo que hizo que Thompson dudara por un segundo. Ya sabes, Thompson se recuperó rápidamente. Gente que trabaja con las manos, trabajo manual, nada que requiera demasiada capacidad cerebral. Fue en ese momento cuando Marcus notó el detalle que le aceleró el corazón.
Cuando Esperanza se inclinó ligeramente para recoger una servilleta caída, la manga de su camisa se subió unos centímetros, revelando no solo las cicatrices que corrían por su brazo, sino también el borde desvanecido de un tatuaje. Eran solo algunas letras parciales, pero para alguien que había servido en el ejército, esas marcas eran inconfundibles. «Interesante», murmuró Esperanza, más para sí misma que para Thompson. Trabajo manual es una forma interesante de describir cargar soldados heridos bajo fuego enemigo. Thompson parpadeó, confundido. «¿Qué dijiste?» «Nada», respondió Esperanza, volviendo a su tono neutral. «No importa. ¿Quieren la cuenta o van a quedarse aquí todo el día haciendo comentarios sobre mi apariencia?» La repentina variación en el tono de Esperanza tomó a Thompson por sorpresa, pero también lo enfureció aún más. No estaba acostumbrado a ser ignorado, especialmente por alguien a quien consideraba inferior en la jerarquía social. «Escúchame bien, mojada». Thompson se levantó de su silla, alzando la voz. «Nos vas a mostrar el respeto que merecemos. Somos clientes que pagan y tú no eres más que una». «¿Qué?», interrumpió Esperanza, girando por completo para enfrentarlo. Por primera vez desde que habían llegado, ella lo miró directamente a los ojos, y algo en su mirada hizo que Thompson diera un paso atrás involuntario. Marcus Rodríguez observaba la escena con creciente tensión. Había algo en la forma en que Esperanza se mantenía erguida, en la manera en que mantenía sus manos abiertas a los lados, que le recordaba al entrenamiento militar. Ella no solo estaba defendiendo su dignidad, estaba evaluando amenazas y calculando respuestas. «Una empleada», terminó Thompson, intentando recuperar su valentía. «Y las empleadas deben saber cuál es su lugar», agregó Carter. «Mi lugar», repitió Esperanza lentamente, como saboreando las palabras. «Tienes razón, debería saber cuál es mi lugar. El problema es que tú no tienes ni idea de cuál es mi verdadero lugar». La tensión en el restaurante se volvía palpable. Otros clientes habían dejado de comer, algunos discretamente sacaban sus teléfonos, otros simplemente observaban cómo se desarrollaba la confrontación. Rosa, la dueña del restaurante, salió de la cocina con expresión preocupada, pero se detuvo al ver la postura de Esperanza. Rosa conocía a Esperanza desde hacía año y medio y nunca la había visto así, siempre calmada, siempre profesional, siempre tragándose los insultos con una dignidad que ella secretamente admiraba. Pero ahora había algo diferente en el aire, como si una tormenta estuviera a punto de estallar ante sus ojos. «¿Sabes qué?», continuó Thompson, claramente embriagado de su propio poder. «Apuesto a que ni siquiera terminaste la preparatoria. Apuesto a que esas cicatrices son de alguna pelea de pandillas o algo así. La gente como tú siempre se mete en problemas». Fue entonces cuando algo cambió en los ojos de Esperanza. Marcus lo vio claramente. Una transformación casi imperceptible pero inconfundible para quien conoce las señales. Era la mirada de alguien que había decidido que el tiempo de retroceder había terminado. «Peleas de pandillas», murmuró Esperanza con una sonrisa sin humor en los labios. «Es curioso cómo siempre asumes lo peor. Nunca se te ocurre que tal vez, solo tal vez, estas marcas provienen de algo noble». Thompson se echó a reír ruidosamente. «¿Noble? Mírate. Trabajas en un restaurante de carretera. ¿Qué podría haber de noble en tu vida?» Esperanza caminó lentamente hacia su mesa, sus pasos medidos y deliberados. Cuando se detuvo junto a la silla de Thompson, se inclinó ligeramente y bajó la voz a un susurro que solo él pudo escuchar. «La diferencia entre tú y yo», dijo, «es que tú juzgas a las personas por lo que ves en la superficie. Yo las juzgo por lo que sé que son capaces de hacer cuando nadie las está mirando». Thompson sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en su voz, una certeza fría que activó todos sus instintos de autopreservación. Pero su orgullo fue más fuerte que su sentido común. «¿Me estás amenazando?», preguntó, intentando sonar indignado, pero su voz salió un poco más aguda de lo que pretendía. «¿Amenazarte?», Esperanza se irguió, recuperando su tono profesional. «Por supuesto que no. Solo te estoy señalando que a veces las personas subestiman por completo a quien tienen enfrente, y cuando se dan cuenta de su error, normalmente ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto». Marcus Rodríguez ya no podía seguir en silencio. Durante sus 12 años de servicio militar, había aprendido a reconocer a los veteranos. Incluso cuando intentaban ocultarlo, era algo en su postura, en la forma en que evaluaban las amenazas, en su control emocional bajo presión.
Y Esperanza tenía todos esos signos. Cuando Thompson volvió a sentarse, claramente satisfecho por su demostración de poder, Marcus se levantó y caminó hacia el mostrador. Pidió más café a Rosa, pero sus ojos permanecieron fijos en Esperanza, quien había reanudado sus tareas con una calma casi sobrenatural. «Disculpa», dijo Marcus en voz baja cuando ella pasó a su lado. «¿Podemos hablar un momento?» Esperanza lo evaluó rápidamente. Veterano, probablemente del ejército o de los Marines. Postura respetuosa. «Claro, pero rápido. Todavía tengo mesas que atender». «Ese tatuaje en tu brazo», susurró Marcus. «82ª División Aerotransportada». El cuerpo de Esperanza se tensó por una fracción de segundo. «¿Serviste?» «Marines. 2 misiones en Afganistán. Y claramente tú también has visto acción». Marcus lanzó una mirada discreta a Thompson, que seguía contando un chiste en voz alta a Carter. «Estos idiotas no tienen idea de con quién se están metiendo, ¿verdad?» Esperanza permitió que una leve sonrisa tocara sus labios. «Ni la más mínima idea. ¿Médica de combate?», preguntó Marcus, notando la precisión con la que manejaba objetos y la forma en que instintivamente revisaba si alguien se lastimaba. «Especialista en trauma de combate. 3 misiones, 2 en Irak, 1 en Colombia. Y tienes razón sobre ellos. No tienen idea de con quién se están metiendo». Esperanza miró directamente a Marcus. «Pero todavía no es el momento de que lo descubran». Mientras tanto, Thompson había decidido que su humillación pública de Esperanza apenas comenzaba. Sacó su teléfono y comenzó a grabar un video. «Todos, quiero que vean esto», dijo lo suficientemente alto para que todo el restaurante lo escuchara. «Este es el monstruo que nos sirve café aquí. Miren esa cara quemada». Esperanza se giró lentamente, sus ojos encontrándose con la cámara del teléfono. Pero en lugar de la vergüenza que Thompson esperaba, ella simplemente sonrió. Una sonrisa fría que hizo que Marcus se estremeciera, porque reconoció esa expresión. Era la sonrisa de alguien que había decidido que el momento de la represalia había llegado. «Sigue grabando», dijo ella con calma. «Estoy segura de que querrás guardar esto para la posteridad». Thompson se rió, interpretando mal su serenidad. «Miren, hasta le gusta la atención. Apuesto a que está acostumbrada a que la graben. Probablemente tiene una cuenta de OnlyFans para gente con fetiches por deformidades». Fue entonces cuando Marcus vio algo que confirmó todas sus sospechas. Por solo un segundo, Esperanza evaluó a Thompson con la mirada de un soldado, calculando trayectorias y puntos de impacto. No era ira, era análisis táctico puro. «¿Sabes?», dijo Esperanza, caminando hacia la mesa de Thompson. «Tienes razón en que estoy acostumbrada a ser grabada. De hecho, tengo bastante experiencia con las cámaras». Thompson siguió grabando, emocionado por la atención. «Oh, sí. Cuéntame más sobre esa experiencia». «Bueno», fingió pensar Esperanza. «Me han grabado recibiendo medallas militares, medallas por salvar vidas bajo fuego enemigo, medallas por valentía en combate, ese tipo de grabaciones». La mentira fue tan convincente que Thompson dudó por un segundo, pero luego se echó a reír aún más fuerte. «Claro, y yo soy el general Patton. Mírate, militar», pero algunos clientes empezaron a observarla más de cerca. La postura de Esperanza, la manera en que hablaba de las medallas con una precisión que no parecía inventada. Marcus se dio cuenta de que ella estaba sembrando semillas de duda. «Sigue grabando», repitió Esperanza. «Por cierto, ¿cuál es tu nombre completo? Así cuando este video se vuelva viral, la gente sabrá quién está detrás de esta obra maestra». «Richard Thompson, Thompson & Associates», respondió con orgullo. «Puedes buscarlo en internet. Empresa exitosa, hombre exitoso grabando a una empleada fracasada». «Thompson & Associates», repitió Esperanza, memorizándolo. «Interesante. ¿Y a qué se dedican?» «Consultoría empresarial. Ayudamos a las compañías a deshacerse de empleados problemáticos». Thompson la miró con intención. «Empleados que no encajan con la imagen de la empresa». Marcus observó a Esperanza procesar esa información con la eficiencia de una computadora militar. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza, catalogando no solo los nombres y la empresa, sino probablemente ya pensando en estrategias. «Rosa», llamó Esperanza a la dueña, quien había regresado a la cocina para evitar la confrontación. «¿Puedes venir un momento?» Rosa apareció con desgana. «Esperanza, por favor, no queremos problemas». «No habrá problemas», dijo ella con calma. «Solo quiero que seas testigo de que el señor Richard Thompson de Thompson & Associates está grabando este video voluntariamente, usando mi nombre e imagen,
y haciendo comentarios específicos sobre mi apariencia física. Rosa parpadeó, confundida. Está bien, gracias. Y Marcus se volvió hacia el veterano. Gracias por haberte identificado. Tal vez podamos hablar más después de mi turno. Thompson empezaba a molestarse por la falta de reacción emocional de Esperanza. Oye, deja de fingir que estás en control. Eres solo una camarera quemada que nadie quiere cerca. Tienes razón, aceptó Esperanza con calma. Soy solo una camarera. Alguien que claramente consideras invisible, inofensiva. Alguien que pasa desapercibida mientras observa y aprende cosas. Algo en su tono hizo que Thompson dejara de grabar por un momento. ¿Qué tipo de cosas? Oh, te sorprendería lo que una persona invisible puede escuchar durante las conversaciones de negocios, especialmente cuando esas conversaciones ocurren semanalmente en la misma mesa durante meses. Esperanza volvió a sonreír. Pero continúa con tu video. Estoy segura de que a tus clientes les encantará ver cómo tratas a las personas que consideras inferiores. Fue entonces cuando Thompson se dio cuenta de que tal vez había dicho demasiado durante todos esos jueves. Detalles sobre contratos cuestionables, prácticas dudosas, clientes a los que había ayudado a despedir empleados por razones discriminatorias. Todo dicho en voz alta frente a una simple camarera que él consideraba demasiado irrelevante para representar una amenaza. Marcus vio el momento exacto en que la arrogancia de Thompson comenzó a resquebrajarse, reemplazada por un atisbo de preocupación. Y también vio el momento en que Esperanza decidió que ya había reunido suficiente información por ahora. Bueno, caballeros, ha sido un placer como siempre, dijo, guardando el bolígrafo en el bolsillo de su delantal. Nos vemos el próximo jueves, o tal vez no. Mientras se alejaba, Marcus se dio cuenta de que acababa de presenciar los primeros movimientos de una campaña militar. Esperanza no era solo una veterana intentando sobrevivir en el mundo civil. Era una estratega experimentada que acababa de convertir meses de humillación en munición para una guerra que Thompson ni siquiera sabía que había declarado. El teléfono de Thompson comenzó a sonar insistentemente. Era Michael Stevens, su cliente corporativo más importante. Thompson contestó con una sonrisa arrogante, manteniendo la cámara encendida. Thompson, necesitas explicar algunas cosas urgentemente. La voz de Stevens sonaba tensa. Acabo de recibir información muy preocupante sobre tu empresa. ¿De qué estás hablando, Michael? Se rió Thompson, mirando a Esperanza como si ella fuera parte del chiste. Sobre los métodos que usamos para despedir empleados, utilizando criterios cuestionables. Fue entonces cuando Esperanza se acercó a la mesa. Señor Stevens, su empresa ha sido mencionada varias veces aquí. Algo sobre limpiar la nómina de elementos indeseables. Esas fueron las palabras exactas. Thompson palideció. ¿Cómo sabes? Hace 4 meses explicaste en detalle cómo ayudaste a Stevens a despedir empleados latinos usando reestructuraciones como excusa. Continuó Esperanza con calma. Dijiste que el truco está en crear documentación de desempeño retroactiva. Nunca pueden probar discriminación. ¡Eso es mentira!, gritó Thompson. Esperanza sonrió. Rosa, ¿puedes traerme mi teléfono? El que tiene la aplicación de grabación que he estado usando durante los últimos 8 meses. El silencio fue ensordecedor. Thompson sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. En Texas, respondió Esperanza con calma, solo una de las partes necesita consentir para que una grabación sea legal. Cada jueves durante 8 meses, grabé cada confesión de prácticas discriminatorias que hiciste, pensando que hablabas con una simple camarera. Rosa regresó con el teléfono. Esperanza reprodujo una grabación, y la voz de Thompson resonó por todo el restaurante. El secreto es nunca poner por escrito que se trata de raza. Documentas otras cosas, llegadas tardías, productividad, compatibilidad cultural. Thompson intentó arrebatarle el teléfono, pero Marcus se interpuso entre ellos. Yo no haría eso. 8 meses de confesiones, continuó Esperanza. Nombres de clientes, tácticas específicas, cantidades pagadas. Todo perfectamente audible. El teléfono de Thompson volvió a sonar. Era su esposa. Thompson, ¿qué demonios está pasando? Mi hermana acaba de enviarme un video en Instagram donde estás humillando a una veterana de guerra. Esperanza alzó una ceja. Ah, sí, olvidé mencionarlo. Publiqué ese video que tú mismo grabaste en tus redes sociales, con algunos detalles sobre mi historial militar que nunca te molestaste en investigar. Thompson abrió Instagram con las manos temblorosas. El video ya tenía miles de visualizaciones. La descripción decía:
El CEO de Thomson Associates humilla a una veterana condecorada. La sargento Esperanza Morales sirvió 3 misiones, Irak y Colombia, y salvó docenas de vidas estadounidenses. No, esto lo arruinará todo, murmuró Thomson. Hay más, dijo Esperanza, mostrándole una carpeta en su teléfono. Durante los últimos 5 meses he investigado todos los aspectos de Thomson Associates. Contratos cuestionables, pagos no reportados, conexiones con empresas bajo investigación federal. Esperanza se puso de pie, irradiando respeto absoluto. Las grabaciones ya han sido enviadas al Departamento del Trabajo, a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo y a 3 oficinas especializadas en discriminación. Thomson intentó protestar, pero Esperanza continuó sin piedad. El video viral garantizará que todos sepan quién eres realmente. Tus clientes ya están siendo contactados por activistas de derechos civiles. El teléfono explotó en llamadas. Cada tono era otro cliente cancelando contratos. ¿Por qué?, preguntó Thomson con la voz rota. ¿Por qué no dijiste quién eras desde el principio? Esperanza lo miró con una dignidad inquebrantable, porque hombres como tú deben aprender que el respeto no debería depender de un uniforme. Debería ser automático, básico, humano. Marcus dio un paso al frente y le extendió la mano. Sargento Morales, ha sido un honor presenciar esto. Mientras Thomson y Carter se marchaban completamente derrotados, Esperanza se volvió hacia los otros clientes. ¿Y ustedes? 8 meses viendo esto. ¿Cuántas otras personas han visto ser humilladas y eligieron no hacer nada? 6 meses después de aquel día transformador en Mama Rosas, Esperanza Morales ya no era solo una camarera que intentaba sobrevivir en silencio. La historia de su vida se había difundido a nivel nacional, convirtiéndola en una portavoz respetada por los derechos de los veteranos y las víctimas de discriminación laboral. El restaurante se había convertido en un lugar de peregrinación para veteranos de todo el país. Rosa había creado un muro de héroes en la pared principal, donde la foto de Esperanza con su uniforme militar ocupaba un lugar destacado junto a docenas de otros veteranos locales que finalmente se sentían cómodos compartiendo sus historias. Thomson Associates había cerrado tras perder a todos sus clientes importantes. El video viral había sido visto por más de 15 millones de personas, convirtiendo su nombre en sinónimo de discriminación e incompetencia corporativa. Su esposa había solicitado el divorcio, llevándose la mitad de lo que quedaba de sus bienes. La investigación federal desencadenada por las grabaciones de Esperanza había revelado un esquema de discriminación mucho mayor. 18 empresas que habían sido clientes de Thomson Associates ahora enfrentaban demandas por prácticas discriminatorias. Marcus se había mudado permanentemente a la ciudad, donde abrió un pequeño negocio de consultoría para veteranos que hacían la transición a la vida civil. Él y Esperanza habían desarrollado una sólida asociación profesional, ayudando a otros exmilitares a enfrentar los desafíos del mundo corporativo. La historia de Esperanza inspiró cambios legislativos en 4 estados, incluyendo nuevas protecciones para los veteranos contra la discriminación laboral. Ella testificó ante comités del Congreso con palabras serenas pero poderosas que resonaron en los pasillos del poder en Washington. La mejor venganza, dijo Esperanza durante un discurso en una convención de veteranos, no es destruir a quienes te hicieron daño, es construir algo mucho más grande de lo que ellos jamás podrían imaginar, y hacerlo con tanta clase que se vean obligados a respetar precisamente aquello que intentaron destruir. De vez en cuando, Thomson pasaba por la ciudad conduciendo un coche usado en lugar del BMW que solía exhibir. En uno de esos viajes, se detuvo en el restaurante, no para causar problemas, sino en un patético intento de hablar con Esperanza sobre malentendidos y segundas oportunidades. Esperanza lo recibió con la misma cortesía profesional que siempre le había mostrado, sirviéndole café y tomando su pedido sin cambiar su voz ni su actitud. Cuando él intentó disculparse nuevamente, ella simplemente le dijo: «Señor Thomson, lo que pasó entre nosotros no fue un malentendido, fue una revelación de carácter, el suyo y el mío». La transformación había sido total. La mujer que una vez aceptó humillaciones en silencio, ahora era buscada por empresas, universidades y organizaciones gubernamentales para compartir su experiencia sobre liderazgo, resistencia y justicia. Sus cicatrices, que antes fueron motivo de vergüenza y burla, se habían convertido en símbolos de valentía y sacrificio que inspiraban a miles de personas. Todos tenemos el poder de elegir cómo respondemos a la injusticia.
dijo Esperanza durante su entrevista más reciente en televisión. Podemos someternos a ella, o podemos usar nuestra fuerza interior para reescribir nuestra propia historia. La lección era clara. Thompson intentó destruir a Esperanza, pero terminó destruyéndose a sí mismo. Esperanza aprendió que la verdadera venganza no consiste en devolver el daño recibido, sino en alcanzar un nivel de éxito que tus enemigos nunca podrían imaginar, y hacerlo con una dignidad que los obligue a enfrentar su propia mediocridad moral. Si esta historia te ha tocado el corazón, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Déjanos un comentario contándonos qué te pareció la historia de Esperanza, y si conoces a alguien que haya demostrado esa misma fuerza silenciosa ante la adversidad. No olvides suscribirte al canal para más historias que celebran el poder de la dignidad humana y la justicia.